Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llegaba a la presidencia de la República más convencido que nunca de que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. Desde el primer día quedó claro cuál sería su estilo personal de gobernar. Sería el puro y desnudo ejercicio del poder. Gobernadores, presidentes municipales, magistrados, sindicatos, organizaciones campesinas, legisladores, salvo un puñado de diputados de oposición, todos se cuadraban ante el señor presidente. Durante el sexenio de Díaz Ordaz, la economía en México tuvo un fuerte crecimiento, como ocurrió en casi todo el mundo durante la próspera década de los 60. El país vivía el cenit de la confianza económica. Los salarios se incrementaban 6.4% anualmente en términos reales. La inversión extranjera llegaba con fluidez. La inflación promedio era del 2.6%, menor a la de Estados Unidos en el mismo periodo. El tipo de cambio era idéntico al de 1954, 12.50 pesos por dólar. A fin de acelerar el desarrollo, acudimos al financiamiento externo y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos, no rebasar jamás nuestra capacidad de pago. Aunque no se desterró la corrupción, el control presupuestal fue más estricto. Las inversiones públicas que se hicieron, por ejemplo en proyectos turísticos, de vivienda, artesanías y comercio exterior, fueron productivas. Los rasgos de la personalidad de Díaz Ordaz, tan positivos en el ámbito de la economía y las relaciones internacionales, mostraron su cara negativa en el ámbito de la política interior, en el trato del mandatario con sus gobernados. En 1964 ya no había sindicatos disidentes que calaran a Díaz Ordaz, como los ferrocarrileros y petroleros habían hecho con sus antecesores. Los dirigentes obreros seguían presos en el Palacio Negro de Lecumberri, acusados del delito de disolución social. De modo que el desafío vino por donde menos lo esperaba, de un sector de la clase media profesional, el de los médicos. En 1964, el personal médico de la Secretaría de Salubridad y el ISSSTE trabajaba en condiciones difíciles y con sueldos magros. Para colmo, en noviembre ocurrió el rumor de que no les pagarían el aguinaldo ese fin de año. Se integró la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, AMRI, que decretó un paro parcial y redactó un pliego con 5 peticiones que incluía la conversión de la beca en contrato de trabajo. La AMRI mantiene la huelga. 46 hospitales del DF y los estados se suman al movimiento, en algunos casos por conciencia gremial. El 25 de diciembre, los médicos levantan el paro, pero ante el silencio del gobierno, la AMRI inicia un segundo paro, este ya total. Días antes del primer informe presidencial del sexenio, un contingente de granaderos entró al hospital 20 de noviembre y desalojó a todo el personal. La atención médica de urgencia quedó a cargo de doctores militares.
Cientos de médicos fueron despedidos y muchos de ellos no volvieron a trabajar en ninguna institución. Los que pudieron regresaron a sus puestos el 6 de septiembre de 1965. En menos de 12 meses, los médicos recibieron un curso intensivo de política a la mexicana. Esta no fue la única lección de severidad que Díaz Ordaz daría durante su régimen. Los jóvenes reciben cada día oportunidades de mejor preparación. Son, pues, cada vez en mayor grado deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura, la causa de México. En México, el primer brote de rebeldía estudiantil surgió en la ciudad de Morelia en el seno del Colegio de San Nicolás, en 1966. El móvil inicial del movimiento fue el alza de las tarifas del transporte público. El 12 de octubre, en una inmensa manifestación, los estudiantes exigieron la desaparición de poderes en el Estado. Díaz Ordaz ordenó enviar tropas a Morelia. El ejército marchó de noche por las calles de la ciudad, bajo el sonido de los tambores de guerra, y se produjo la ocupación militar de la universidad. Un año después, la operación militar se repitió en la Universidad de Sonora. El régimen de mano dura de Díaz Ordaz iba a contracorriente de la ola de rebeldía juvenil que recorría el mundo en la década de los 60. Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito, de fútbol americano, en la plaza de la Ciudadela, derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Un contingente numeroso enfila hacia la Plaza de la Constitución, pero la policía montada y los granaderos cargan violentamente contra los estudiantes. Los estudiantes responden incendiando autobuses. La policía lanza gases lacrimógenos. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche los soldados cumplen la orden de entrar en la Preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Al día siguiente, Barrosierra encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68: Únete, pueblo. En los primeros días de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y buena parte del país. El día 4, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías,
son aves que no se asustan de animales. El 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su cenit. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Miles de estudiantes iniciaron un plantón con el propósito de permanecer en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. En la madrugada del 28 de agosto, mediante un operativo relámpago que incluyó tanquetas, el ejército desalojó violentamente a los 3.000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10.000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos. Desde la mañana los tanques se habían apostado en los alrededores de la plaza. Junto a ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas. The army was circling this plaza called the Plaza de Three Cultures. They were holding a peaceful rally, but now the troops have come and you can hear what it sounds like. Los disparos venían de todas direcciones. Me sentí herida y gritaba que estaba herida, y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladora. La matanza continuaba en la plaza. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. Un año después, al rendir su 5º informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Luis Echeverría Álvarez, quien durante 12 años había realizado una discreta y callada labor en la Secretaría de Gobernación, llegó a la presidencia de la República y cambió radicalmente su imagen. Se mostraba a sí mismo como el mexicano modelo, como si hubiese salido de un mural de Diego Rivera, como si quisiera dejar atrás y hacer olvidar a la gente que él había sido la mano derecha de la línea dura de Gustavo Díaz Ordaz. Durante su campaña, en la Universidad Nicolaita de Morelia, guardó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Los altos jefes militares reaccionan ofendidos y casi se provoca una crisis nacional. Ya como presidente,
Echeverría buscó un acercamiento con los sectores agraviados del movimiento estudiantil del 68. La amnistía a los presos políticos fue una de las acciones más importantes para el desagravio. Estudiantes y maestros fueron puestos en libertad. En junio de 1971, ya estaban libres los principales líderes del movimiento estudiantil del 68. Para demostrar que seguían en pie de lucha y apoyar el movimiento de la Universidad de Nuevo León, que se oponía a una nueva ley orgánica, convocaron a una manifestación que partiría del Politécnico en el casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución. Observamos que está toda una cortina, granaderos, y más 1 metro más adelante o 2 metros está una cortina de elementos con varas de kendo y se dejan ir sobre la cabeza de la manifestación. Se da el primer choque. Nadie supo cuántos murieron en aquel jueves de Corpus. Esa misma noche, el presidente Echeverría apareció en televisión y dijo que ordenaría una inmediata investigación sobre lo ocurrido, caiga quien caiga, dijo. Los acontecimientos del 10 de junio acentuaron probablemente el rechazo de muchos jóvenes a incorporarse a las filas del sistema. Los más radicales habían optado ya por la guerrilla urbana y operaban secuestrando con violencia a empresarios y políticos en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. La reacción de la sociedad es de furia contra el gobierno. Lo acusan de propiciar un ambiente político que genera el surgimiento de grupos guerrilleros y marxistas. Entre 1970 y 1976, México viviría un capítulo sordo y mal documentado de la guerra sucia que enfrentó también en otros países de América Latina a los grupos más radicales de la generación de los años 60 con el poder público y con el ejército. Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos. Si había dinero había que gastarlo, y si no había que imprimirlo o pedirlo prestado. Gastar era sinónimo de invertir y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente: of the internal debt and the external debt, and we reached the limit. En mayo de 1973, Luis Echeverría aceptó la renuncia del ministro. Le encomendó el puesto de secretario de Hacienda a su amigo del alma, José López Portillo, un hombre con muy poca experiencia económica y política. En el estado de Guerrero, uno de los más pobres y atrasados del país, cobran fuerza las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Ambos dirigentes probaron sin éxito las vías legales para resolver los graves problemas de sus comunidades. Como medida extrema, decidieron remontarse a la sierra con sus seguidores. Y mientras en el exterior el presidente Echeverría se presentaba como el mandatario más democrático del mundo, en julio de 1976, desde su gobierno se orquestó un golpe contra Julio Scherer García, director general del periódico Excelsior. Para reafirmar el nacionalismo, el presidente y su esposa utilizan el folclore como una expresión fundamental de la cultura. El mundo indígena se vuelve protagónico y Luis Echeverría se acerca a él como no lo había hecho ningún presidente desde Cárdenas. En 1975, Echeverría visitó temerariamente a los estudiantes de la UNAM. Los países imperialistas a los que ustedes les hacen el juego. Ustedes, jóvenes del coro fácil. 10 de junio no se olvida, decían las pintas que todavía se veían en algunas bardas de la universidad y sus alrededores. A mediados de 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro. La caída del empleo,
obviamente a quien más afectó era a las clases populares. El 31 de agosto de 1976, el tipo de cambio frente al dólar, que se había mantenido a 12.50 durante los últimos 26 años, se sustituyó por una flotación controlada que dio inicio a un proceso de sucesivas devaluaciones a las que ha estado sujeta la economía mexicana a partir de entonces. José López Portillo sería el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Parecía el arribo al poder de un estadista sensato, de un hombre de evidente buena voluntad que sacaría al país de sus agobiantes problemas. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Y de la fe en la abundancia, los mexicanos pasaríamos una vez más a los abismos de la crisis. En su discurso de toma de posesión, el presidente pidió una tregua para superar la crisis y propuso un desarrollo económico en 3 etapas: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos, pero al interior se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Durante casi 2 años se siguió una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básico. Concentrado en las arduas cuestiones económicas y carente de verdadera experiencia política, tuvo la prudencia de compartir los asuntos del gobierno con el estudioso del liberalismo en México, Jesús Reyes Heroles, a quien se conocía como Don Jesús, el del gran poder. En abril de 1977, Reyes Heroles emprende lo que sería el máximo logro del régimen López Portillista, la reforma política. En diciembre de 1977, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. La ley otorgaba registro oficial al Partido Comunista y a otras organizaciones de izquierda. Un año después, López Portillo promulgaría una ley de amnistía que dio libertad a quienes habían militado en grupos guerrilleros. México se descubre dueño de una inmensa riqueza petrolera, de hecho, una de las más importantes riquezas del mundo en la materia. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Sin embargo, meses después, el plan de crecimiento moderado en 3 etapas se tiró por la borda y lo sustituyó un programa tan desmesurado que, en comparación, la gestión de Echeverría pareció casi austera. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Ella era profundamente religiosa, el sentimiento que yo respeté toda la vida y por eso no vacilé en llevar el Papa a Los Pinos para que mi madre gozara de su personalidad. Como presidente, López Portillo apostó el desarrollo de México al boom petrolero y eligió financiarse con deuda externa. De inmediato se alzaron las voces exigiendo ajustes en la política económica. El presidente se negó terminantemente creyéndose aún cobijado por el petróleo. Pero la cuenta regresiva para López Portillo había comenzado en todos los frentes.
López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. En su último informe de gobierno, José López Portillo habría de encarar a la nación. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. E hizo un último gesto, una última apuesta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Creyó que un solo golpe de timón lo arreglaría todo, que un sexenio de 3 meses empezaría a partir del 1 de septiembre y que en ese periodo el país se reconstituiría y él podría alcanzar la gloria histórica que todos los presidentes anhelan. Pero la comedia había terminado y casi al unísono la sociedad alzó la voz para reprocharle el despilfarro, la frivolidad y la irresponsabilidad, para cobrarse con burlas e insultos, a veces excesivos, la dolorosa quiebra del país. Al principio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en octubre de 1981, los agudos problemas económicos que enfrentaba México amagaban con afectar la esfera social. En su primer año de gobierno, Miguel de la Madrid mejoró notoriamente el desempeño económico interno y la imagen de México hacia el extranjero. A diferencia de López Portillo, se comprometió a cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hacia el interior del país, los salarios sufrieron un retroceso en relación a la creciente inflación. Miguel de la Madrid no podía detener súbitamente la inflación, pero sí logró poner en marcha la renovación moral prometida en su campaña y actuó firmemente contra la corrupción. En 1985, México parecía haber salido de la emergencia de 1982. Había paz social y cierta tranquilidad política. El 1 de septiembre, Miguel de la Madrid rindió su tercer informe de gobierno. A los pocos días, la Ciudad de México sufrió un trágico despertar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El jueves 19 de septiembre, un temblor de 7.8 en la escala de Richter, uno de los de mayor intensidad registrados en la historia de México, golpeó brutalmente a la Ciudad de México. Casi de inmediato, las multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en un impresionante movimiento de solidaridad y auxilio a las víctimas. Por fin está saliendo un sobreviviente. El gobierno enfrentó la tragedia, pero no con la eficacia requerida. Al día siguiente, la Ciudad de México fue sacudida por un segundo movimiento telúrico de menor intensidad, 6.5 grados en la escala de Richter. El gobierno no aclaró cuántas víctimas cobró el desastre, ni las verdaderas dimensiones de las pérdidas. En julio de 1986 tuvieron lugar las elecciones para nuevo gobernador en el estado de Chihuahua. La victoria oficial se le asignó a Fernando Baeza y el tricolor declaró que había ganado las alcaldías de los 7 municipios de Chihuahua en poder del PAN desde 1983. La protesta se generalizó en todo el estado y se manifestó en concentraciones multitudinarias, bloqueo de carreteras y otras acciones.
Fue así como el esperanzador gobierno de la Renovación Moral perdió la gran oportunidad de encabezar, en 1986, el cambio democrático de México. En todos los casos estaremos rechazando la imposición y el tapadismo. El 11 de marzo de 1987, el PRI publicó un escueto comunicado en el que se informaba a los dirigentes y militantes del partido en todo el país la decisión personal de Cuauhtémoc Cárdenas de no colaborar más con ese partido. Maniobra que utilizó la llamada fracción tecnócrata, ya entonces encabezada por Salinas de Gortari, para separar a Cárdenas del partido. Entonces Cárdenas, junto con otros priistas destacados como el expresidente del PRI y exsecretario de Estado durante el sexenio de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo, recogieron la bandera democrática que el gobierno inexplicablemente había despreciado e hizo lo insólito: se la llevó fuera del PRI. En su momento, De la Madrid comentó: es mejor que se vaya. Las acciones y propuestas de la corriente democrática en torno a la elección del candidato hicieron reaccionar a las viejas estructuras y a la presidencia del PRI. Dentro del partido nombraron a un grupo de priistas distinguidos para que se exhibieran en pasarela y de allí elegir al nuevo candidato. Esta nueva forma de hecho no funcionó, porque como siempre el sucesor ya estaba elegido. He comprometido mi vida con la política. Las campañas políticas se convirtieron en una fiesta popular. El día de las elecciones muchos mexicanos no se abstuvieron. Votaron. El PRI estuvo en peligro de perder la silla presidencial, pero en la noche, al finalizar las elecciones, una mano invisible dio un oscuro giro al resultado obtenido en las urnas. Unos vieron la mano y otros la negaron. Lo cierto es que Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el presidente electo de México. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. El sistema ignora las voces que refutan el triunfo de Salinas y sigue adelante. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones podrían haberle dado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. Durante años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometido por Salinas de Gortari a los 3 años de edad. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas o, en sus propias palabras, el grupo compacto. Salinas equilibra su gabinete con Carlos Hank González en turismo, Manuel Bartlett en la Secretaría de Educación, Fernando Gutiérrez Barrios en gobernación, hombres fuertes del sistema y de la línea dura del PRI. Se empieza a aplicar un nuevo modelo económico que Salinas y su equipo ven como la medida más adecuada para mejorar sustancialmente el sistema financiero del país.
Salinas actúa en consecuencia y se atreve a plantear el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. En los meses siguientes se dedica a promover el proyecto con toda determinación. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Algunos recursos de las privatizaciones se canalizan adecuadamente para pagar intereses de la deuda externa. Otros se utilizan para promover obras de beneficio social en un programa que tiene un éxito notable en casi todo el país. Se llama Solidaridad. La aceptación al programa de Solidaridad y con ello la aceptación hacia el gobierno se extiende por todos los rincones del país. Don Fernando Gutiérrez Barrios me solicitó aceptar su renuncia como secretario de Gobernación. El presidente hace a un lado a un hombre de la vieja guardia del sistema y dentro del gabinete adquieren más fuerza los jóvenes del grupo compacto. 2 meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del momento, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre 2 bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Salinas no debe permitir que se vea afectada la imagen de modernidad que ha dado del país y continúa promoviendo, con renovado impulso, las negociaciones del tratado con el recién electo Bill Clinton. Finalmente, en noviembre de 1993, el Congreso norteamericano aprueba el anhelado Tratado de Libre Comercio. Para Salinas de Gortari, no era el triunfo, era la gloria misma. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. Salinas solo debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, a la que aspiraba, y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio. No un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano, el presidente imperial por antonomasia. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No existen adjetivos en el diccionario para calificar el azoro con que la opinión pública mexicana recibió la noticia. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español
que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso. Pero la difusión del movimiento zapatista y su repercusión provocan que cambie la actitud del presidente Salinas. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas. Salinas nombra a Manuel Camacho comisionado para la paz. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México. 2 semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. La posibilidad de elección del nuevo candidato es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Hay que votar para reafirmar que el camino de los mexicanos es el de la paz. Hay que votar este domingo. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. Las preguntas quedan en el aire. Señor presidente de la República.